necrosis caseosa. En este caso, la imagen que les muestro es una infección por sífilis. ¿Se acuerdan que les había comentado que las células plasmáticas o abundantes células plasmáticas rodeando un vaso o acumuladas en algún tipo de tejido, sea el que sea, dependiendo, ya vamos a ver que la sífilis se divide en 3 tipos, primaria, secundaria y terciaria? Entonces puede afectar todo, o sea, diversos órganos, no solamente el aparato genital masculino o femenino, sino que puede ser generalizada, pero donde hay mucho infiltrado linfoplasmocitario, pero predominantemente de células plasmáticas, es muy sugestivo o sugiere mucho una infección por sífilis. En este caso, aquí estamos viendo proliferación endotelial, que son todos estos vasos o proliferación vascular, y rodeada por un infiltrado inflamatorio linfoplasmocitario. Así abreviamos que son linfocitos y células plasmáticas. Otro tipo de inflamación o de reacción frente a las infecciones es una reacción citopática citoproliferativa. Esta principalmente se da, por ejemplo, en virus del herpes, que causa alteración de las células. Ahorita voy a ser más específica, y hay necrosis y proliferación celular. Esta es una ampolla vista histológicamente. Aquí es la capa más externa que ven, es la capa córnea de la piel o del epidermis, y entre la capa córnea y la dermis o el estrato basal, acá está la dermis, y entre la capa basal, si se fijan, hay una vesícula o hay líquido. Entonces, esta es una ampolla subcorneal que está debajo de la córnea, y es una característica de las infecciones por virus del herpes. Poniendo el ejemplo de los fuegos. Todos los fuegos o todas las lesiones empiezan por unas vesículas o ampollas. Histológicamente, esto es lo que hace el virus entre estas capas de la piel. Bueno, las inclusiones víricas las vamos a ver después. Otro tipo de mecanismo o de alteración frente a las infecciones es la necrosis tisular, inflamación crónica y cicatrización. Este es un ejemplo de una infección de la vejiga por esquistosoma hematobium. Todos estos que ven aquí, estas estructuras basófilas intensas, son los huevos de ese microorganismo calcificado, y alrededor vemos proliferación de fibras de colágeno, fibrosis, escaso infiltrado de mononucleares. Entonces, una inflamación crónica leve asociada con cicatrización o fibrosis. Ya hemos platicado de que tenemos varias herramientas para identificar los microorganismos, que la mayoría de ellos los podemos sospechar viendo el ambiente inflamatorio que se genera alrededor de la infección, ya sea inflamación aguda, crónica, ampollas, cicatrización, granulomas, pero pues no solamente los podemos identificar con la tinción de hematoxilina y eosina, sino que también nos apoyamos de estas técnicas, la tinción de Gram, que la mayoría de las bacterias resaltan en esta tinción si son Gram positivas o son Gram negativas. ¿Recuerdan o apenas lo van a ver de qué color se tiñen las bacterias Gram positivas? Morado. Púrpura. Ajá, púrpura, morado, muy bien. ¿Y las bacterias Gram negativas? Rosa. Rosa o rojo, exacto. Tenemos una tinción especial, tinción de ácido resistente, que es la tinción de Ziehl-Neelsen, que es para identificar a todas las micobacterias y a microorganismos de nocardia o a especies de nocardia. Tinciones argénticas. Estas tinciones argénticas es la tinción de Grocott, la que se tiñe de color negro y contrasta de color verde. Es para detectar hongos, la bacteria Legionella y Pneumocystis. El ácido periódico de Schiff, que es el PAS, que lo abreviamos así, para ver hongos o amebas. Musicarmín, tiñe, es específico de los criptococos y los tiñe de color rojo. Todos estos ahorita les voy a enseñar imágenes. La tinción de Yemsa también para detectar bacterias e incluso parásitos.
Las tinciones con anticuerpos, esto se refiere a la PCR, a todas las técnicas moleculares, porque todos los microorganismos pues van a ser o van a funcionar con estas pues tinciones o anticuerpos, porque nosotros vamos a estar buscando intencionadamente o específicamente ese microorganismo. Por ejemplo, la bacteria de tuberculosis, si yo le realizo una PCR a ese tejido que tengo la sospecha de que tiene el microorganismo, pues lo voy a unir con el anticuerpo. O sea, voy a poner una sonda, que es lo que les platicaba, que esa sonda tiene el ADN. Acuérdense que todos los pues, microorganismos e incluso los virus, obviamente, tienen su ADN o ARN. Entonces, esa información genética es la que yo voy a buscar en mi tejido. Entonces, son búsquedas intencionadas, son búsquedas específicas contra ese microorganismo. Si encuentro que tiene el ADN o el microorganismo, pues va a resultar positiva o negativa. Cultivo también, eh, excepto los virus, sondas de ADN, que era lo que les comentaba. Entonces, prácticamente si yo quiero buscar específicamente alguna bacteria, yo utilizo bacteria, hongo o virus, yo utilizo las técnicas de PCR porque estoy dirigiéndome o buscando específicamente la información genética de ese microorganismo. Entonces, lo más específico siempre van a ser estos tres: tinciones con anticuerpos, cultivo y sondas de ADN, más que todas estas de arriba, porque todas estas de arriba, lo que les platicaba, yo puedo utilizar la tinción de Gram y tener una infección por un estreptococo, pero lo único que voy a ver es cómo se agrupa el estreptococo, cuál es la forma en la que se agrupa esta bacteria, que su mismo nombre lo dice, el estreptococo piógenes, por ejemplo. ¿En cadenas? En cadenas, exacto. Entonces, yo lo único que voy a ver es un estreptococo, pero no voy a saber la especie. Entonces, yo solamente voy a ver que son cocos que se alinean en cadena. Entonces, yo no puedo saber si es piógenes o alguna otra variante. Entonces, para eso específicamente utilizo las sondas o busco el anticuerpo de esa bacteria. Entonces, vamos a empezar por las infecciones virales. Y de esta vamos a empezar con el virus del sarampión. Este es un virus ARN de la familia Paramyxovirus. Infecta principalmente a niños en vías de desarrollo. Su forma de transmisión es respiratoria a través de gotitas infectadas de un paciente a otro, de una persona a otra. Provoca enfermedades graves en personas con alteraciones autoinmunes. ¿Y cuál es la clínica? Principalmente es un exantema generalizado, moteado de color marrón rojizo en cara, tronco y extremidades proximales. A diferencia de la varicela, por ejemplo, el sarampión no afecta las manos ni las plantas de los pies. Hay unas pues manchas o alteraciones que son un tanto específicas de esta infección, que son úlceras en la mucosa oral que se llaman manchas de Koplik. Ahora, no son independientes las manchas del exantema. Normalmente se ve a un niño con un exantema generalizado que respeta palmas y plantas y se busca intencionalmente estas úlceras. Pueden o no aparecer, no siempre aparecen. Y también podemos ver, en caso de que se le haga una biopsia de ganglio linfático, hiperplasia folicular con células gigantes multinucleadas con inclusores víricas, que a esto se le llaman células de Warthin-Finkeldey. Pero estos son en caso de que se hagan biopsias. Normalmente estas infecciones pues se tratan de forma clínica, no hay que hacer biopsias, no hay que hacer estudios complementarios, se diagnostican pues al hacer un examen físico del paciente. Pero, ¿qué es lo que pasa cuando estas infecciones, sobre todo cuando se complican o cuando se dan en pacientes adultos o donde no tienen o donde tienen pocos síntomas clínicos sugestivos de sarampión? Es cuando ya se les hacen estudios de extensión como biopsias. Entonces, por ejemplo, este es un caso de un paciente que tenía sarampión en pulmón. Y bueno, lo que les comentaba puede ser clínico, puede ser por serología, que se refiere a anticuerpos, buscar específicamente los anticuerpos, o por patología molecular en exudados nasales o sedimentos urinarios.
En este caso, se le realizó una biopsia a este paciente donde no se tenía la certeza de cuál era la infección que le estaba causando la neumonía. Y al momento de hacer la biopsia se observan estos macrófagos con las inclusiones eosinófilas cristalinas intranucleares, que son estas. Entonces, cuando nosotros veamos pues este tipo de inclusiones, hay que sospechar de sarampión, pero al final de cuentas hay que corroborarlo, principalmente por serología o de forma clínica con el exantema del paciente. Todas las infecciones virales principalmente se acompañan de un infiltrado inflamatorio crónico mononuclear, a diferencia de las bacterias. Por ejemplo, si nosotros vemos que hay un extenso infiltrado inflamatorio, que aquí se remarca, todos estos nódulos son células mononucleares, linfocitos, células plasmáticas. Entonces, la mayoría de los virus se acompañan de una inflamación crónica. Entonces, cuando se ve este tipo de infiltrado y tiene las características clínicas, bueno, hay que sospecharlo. Ahora, en un frotis, ya sea de esta muestra, estas inclusiones que se ven aquí son las inclusiones virales, que son los cuerpos de Cowdry tipo A, que se observan en la infección por sarampión. Entonces, estos son en casos donde las infecciones o el cuadro clínico del paciente no sea tan característico y sea necesario, pues, ampliar o hacer estudios de extensión. Todas estas imágenes de estos casos vienen en el libro que les comenté el día de ayer, que lo subí ahí al Drive. Entonces, este es un caso de un paciente que tiene hepatitis por sarampión. Entonces, tiene un infiltrado inflamatorio crónico de tipo mononuclear, tiene daño a los conductos, tiene hepatocitos regenerativos, pero una característica que hacen los virus es de que hacen que prolifere el núcleo. Entonces, forman células gigantes o forman células multinucleadas, como en este caso. Entonces, no quiere decir que yo veo un infiltrado inflamatorio crónico de tipo mononuclear y veo células gigantes, ya, tiene sarampión, no. Estos son cambios asociados a la infección. Acuérdense que esta enfermedad se diagnostica clínica o serológicamente, pero todos estos son cambios que se dan en los tejidos dependiendo dónde esté implantada la infección. Este es igual otro caso de sarampión donde se le realizó una biopsia y donde estamos viendo que hay espongiosis y edema en la epidermis, que esta es una vesícula. Entonces, la espongiosis en la piel es cuando los queratinocitos o las células epiteliales como si se separaran. Se separan las uniones intercelulares y se forma un edema. Entonces, el que estén separadas estas células se le llama espongiosis. Acá se ve con más detalle, como si quisiéramos trazar una línea entre las células. Eso es espongiosis acompañado de una ampolla o de una vesícula. ¿Dudas de sarampión? Muy bien. Entonces, vamos a pasar a la parotiditis o la infección por el virus de la parótida. Es un virus ARN de la familia Paramyxovirus. Igual se transmite de forma respiratoria por gotas infectadas. Infecta a las células epiteliales de los conductos salivales, es por eso que se inflaman las parótidas. Las glándulas aumentan de tamaño y tienen una consistencia blanda. En estos pacientes, cuando la infección se complica, el virus puede diseminarse a las meninges y formar una meningitis aséptica o una inflamación de los testículos o una orquitis. Estas son complicaciones de una infección mal tratada. Aquí les muestro una orquitis en un paciente con parotiditis, donde todos estos son túbulos seminíferos, que si se fijan, realmente no se ve una histología convencional o una histología normal, sino que observamos extenso infiltrado inflamatorio mixto
Si me acerco así, ¿ven, o sea, mejor la imagen o no? Sí. Sí. Ok. Entonces, se fijan que el infiltrado inflamatorio es agudo y crónico. Tenemos neutrófilos, tenemos linfocitos, incluso tenemos cariorexis. Este, por ejemplo, es un neutrófilo, pero vemos pues, núcleos más pequeñitos que el núcleo del neutrófilo, entonces hay fragmentación nuclear. Entonces, es una orquitis aguda y crónica por una parotiditis complicada. La infección por poliovirus es una infección sistémica aguda. Eric, creo que tu micro está prendido. Perdón. Es una infección sistémica aguda que se puede manifestar de forma local o generalizada. Es un virus ARN del género enterovirus. Su forma de transmisión es fecal-oral. ¿Todos entienden el término de la transmisión fecal-oral? Bueno, más bien, ¿alguien no lo entiende? No, está bien. La mayoría de las infecciones son asintomáticas, pero el 1% de estos de los casos invaden el sistema nervioso central y se replican en las neuronas motoras de la médula espinal, causando poliomielitis espinal. Esto pues principalmente se daba pues hace varios años, cuando todavía no teníamos la vacuna contra este virus. Entonces todos los pacientes, no sé si alguien ha visto pacientes con complicaciones de poliomielitis, que son pacientes que tienen extremidades acortadas o que de cierta manera tienen atrofia de las extremidades por alteración de las neuronas motoras de la médula espinal. Luego brincamos a las infecciones por la familia de del herpes virus. Una característica de este virus es de que tiene capacidad de latencia. Ya habíamos dicho el día de ayer lo que significa latencia. A ver, Fernando. A Fer se le fue el internet, doctora. Sebastián. Pero, bueno, Emis, dígame. Perdón, es que me está fallando. Ok. Fernando, ¿qué es, a qué se refiere con capacidad de latencia de los virus? Maestra, es como el retardo, ¿no? Como Sí. el tiempo que tarda en hacer efecto. ¿Quién dijo el retardo? Yo, Sebastián. Sebastián, ok. Ajá. Sí, exacto. Más que el periodo de incubación, porque el periodo de incubación es cuando entra el microorganismo y ese periodo que tarda en replicarse y en empezar la infección es como el periodo inicial, que es el periodo de incubación. Pero el periodo de latencia o la capacidad de latencia se refiere a que en este caso el virus de la familia herpes tiene la capacidad de como permanecer, pues sí, como incubado, pero de no causar ninguna infección o de no causar ninguna sintomatología durante meses, años, y en este caso se aloja en los nervios periféricos. Entonces está ahí como si estuviera dormido. Esa es la capacidad de latencia. ¿Qué es lo que va a hacer que se reactive esa infección? La cantidad. No, en este caso no es la cantidad. En este caso no depende del virus. El sistema. El sistema inmune, exacto. Estos virus, vamos a ver que el virus de varicela zoster, por ejemplo, que pertenece a la familia de los virus herpes, tienen la capacidad de latencia porque está dormido en los nervios periféricos y se reactiva cuando se deprime el sistema inmune o cuando bajan las defensas. Entonces, la capacidad de latencia se va a reactivar cuando el paciente tenga sus defensas bajas, más que la cantidad de virus que estén en el organismo. ¿Ok? Doctora, ¿por qué hay esa diferencia, por ejemplo, en las bacterias y en los virus? O sea, ¿qué factor o qué es lo que lo determina?
la capacidad de latencia. No, o sea, por ejemplo, que en las bacterias, para que puedan ser como patógenas, hay como la capacidad de que sean, que sean muchas y que pueda causar un daño, y en los virus no se refiere a la cantidad. Pues yo creo que depende, o sea, realmente no hay como una causa específica de por qué cada uno es así. O sea, así se le llama la heterogeneidad genética o la variabilidad entre todos los microorganismos que hay. O sea, te podría decir que sí se ha visto que actualmente han ido mutando, o sea, bacterias que antes tal vez eran pues inocuas, hoy se han hecho resistentes a antibióticos, también de cierta manera van mutando o van cambiando para poder sobrevivir. Entonces yo creo que tiene que ver, o sea, la respuesta a tu pregunta sería que depende de la información genética de cada microorganismo. O sea, es como ustedes, todos ustedes son completamente diferentes. O sea, sus características genéticas de uno, es el color de ojos, el color de cabello, la estatura, su complexión física. Entonces, todas esas características, pues es lo que hace que unas bacterias sean patógenas y otras sean de la microbiota, por ejemplo. Entonces, yo creo que es parte de la biodiversidad de microorganismos que tenemos, que algunos de ellos, o si no es que la mayoría, han ido mutando porque pues de cierta manera nosotros también hemos cambiado pues nuestras costumbres, nuestros hábitos, todos los antibióticos que ya hay ahorita, que las bacterias se han ido adaptando también a todas esas nuevas formas de tratamiento, todos los antibióticos, también pues ellas quieren sobrevivir, entonces buscan la capacidad de mutarse y cambiar su información genética para adaptarse al medio externo. Es como pues una persona siempre va a tratar de sobrevivir y de alguna manera salir adelante, también las bacterias, o sea, depende de la información genética, pero sí es parte de la amplia gama de microorganismos con los que estamos en contacto. Ah, ok, muchísimas gracias. De nada. Entonces, los virus herpes son virus ADN y hay 8 tipos de virus. No encontré una tablita, pero bueno, vamos a tratar de verlos cada uno, pero en forma general, el 1 y el 2, el 1, el virus herpes tipo 1, es el que causa los famosos fuegos bucales. El tipo 2 es el que causa infecciones de transmisión sexual o infecciones en los genitales. El virus herpes tipo 3 es el virus de Epstein-Barr. El virus 4 es el virus de varicela zoster, así se llama. El virus varicela zoster es el tipo 4. El virus tipo 5, herpes tipo 5, es el citomegalovirus. El virus herpes tipo 6 y 7 no se ha encontrado, así se le llaman virus herpes tipo 6, tipo 7, pero no se ha visto que tengan que afecten algo en específico como todos los que acabamos de decir. Y el virus tipo 8, se me acaba de ir ahorita. El virus herpes tipo 8, se me fue, ahorita se los digo. Bueno, todos esos los vamos a ir viendo cada uno. Entonces vamos a empezar con el 1 y el 2. Entonces el 1 y el 2 se replican en piel y en mucosas próximas al lugar de inoculación y migran a neuronas sensoriales. Algo característico que hacen los virus herpes, como ya les comenté al principio, es que forman estas ampollas o estas vesículas entre la epidermis. Entonces, esas vesículas que van a tener líquido extracelular y el que el virus afecte las neuronas sensoriales o los nervios, le confiere estas lesiones, son muy dolorosas. O sea, ustedes van a ver que un paciente que tiene una infección por herpes genital son lesiones que, pues más que, pues sí, les causan dolor, pero es un dolor muy agudo o muy fuerte porque el virus está afectando los nervios. Entonces ataca los nervios y son lesiones muy dolorosas, lo van a ver en sus prácticas.
Por morfología, si nosotros le hacemos una biopsia a estos pacientes, aparte de ver pues esas ampollas intraepidérmicas, vamos a ver las inclusiones intranucleares de color rosa, que son los cuerpos de Cowdry tipo A. Este es un ejemplo de una célula infectada por virus herpes. Entonces, esta es la célula. Recordemos que los virus no pueden estar afuera de la célula, o si están, es porque de alguna manera van a ingresar, pero nosotros no podemos verlos aquí afuera, sino que tenemos que verlos adentro de la célula porque es un parásito, refiriéndome a que necesita de una célula o de un microorganismo vivo para poder replicarse. O sea, los virus no pueden estar libres en el aire, en el suelo, porque tienen un periodo de vida muy corto hasta que entran a un huésped o a una célula y ahí pueden multiplicarse y adquirir alimentos y todo, pero necesitan de una célula viva. Entonces, es por eso, por ejemplo, que ahorita con lo de la pandemia del COVID, si alguien, o sea, saluda a una persona que tiene infección por COVID y ustedes traen pues el virus en las manos, es cuestión de que no ingrese a su organismo. O sea, con el simple hecho de traerlo en las manos no quiere decir que les vaya a causar una infección. Si tienen una cortada o si hay una vía de acceso hacia sus células, en este caso que llegan a las células pulmonares, que es la afinidad que tienen, se puede eliminar pues lavándose las manos. O sea, es un microorganismo, bueno, es un agente infeccioso que necesita ingresar a una célula. Entonces, todas las infecciones virales las tenemos que ver reflejadas en las células. Entonces, esta es una célula infectada por virus de herpes, donde esto que se ve en el núcleo son las inclusiones virales dentro del núcleo. Y esto, se fijan que se ve un halo, así se le llama, un halo o un reforzamiento en la periferia del núcleo, se ve más oscuro. Esto también es una característica de los virus, que refuerzan o tiñen de un color más oscuro la membrana nuclear. Esta también. Y aparte de agrandar el núcleo, de verse con atipia, también hacen que prolifere o que se multiplique. Entonces, son células multinucleadas, aunque solo tengan, o binucleadas en este caso, que tiene 2 núcleos. Pero estos cuerpos de inclusión víricos son los cuerpos de Cowdry tipo A. El virus del herpes, dependiendo el tipo, va a causar úlceras orales, úlceras en genitales, gingivoestomatitis, ampollas febriles, herpes genital, queratitis herpética, queratitis estromal herpética. ¿Qué significará queratitis? ¿En qué órgano creen que afecta? En la piel. La conjuntiva o la córnea. La conjuntiva en la córnea. Entonces son infecciones de la córnea y de la conjuntiva por herpes. Puede afectar solo el epitelio o puede infectar el estroma. Encefalitis, bronconeumonía, hepatitis. Entonces prácticamente puede infectar cualquier tejido. Y sus características van a ser esas, que va a formar ampollas en ese tejido y va a afectar los nervios del órgano o tejido que esté afectando. El virus de varicela zoster, que vimos que era el virus tipo 3, ¿por qué es un nombre compuesto? Porque tiene 2 formas de infección o de enfermedad de este virus. La infección aguda, que es la infección por varicela, provoca varicela, que todos recuerdan cómo es este exantema. ¿Cómo es el exantema en la varicela? ¿Cómo lo describirían? ¿El exantema son las lesiones? Ajá, el exantema son las lesiones que causan la piel. ¿Alguien le da? Rojas, pequeñas, Y adultas, parecen como espinillas. ampollas. Ampollas. Tiene las de estas de Koppler, ¿Las qué, perdón? las ámpulas de Koppler o algo así se llaman, ¿no?
Esas son en el sarampión. Ah, rayos. En el La, sarampión, están, perdón, sí, bien sí, sí, definidos como sus contornos. Como ámpulas, ¿no? como ampollas, exacto. ¿Alguien le ha dado sarampión y varicela? ¿Aquí? A mí nada más varicela. Se siente horrible. A mí los dos. ¿A quién le ha dado los dos? A mí. A ver, Sebastián, a ti que ya te dio las dos enfermedades exantemáticas, así se le llama, ¿cómo puedes definir las lesiones? Porque ambas son en la piel. ¿Cómo puedes diferenciar o cómo nos podrías explicar qué es una lesión del sarampión y de la varicela? ¿Cómo son las lesiones del sarampión? El sarampión son como ampollas con pus, pero un poco más grandes. Y Mm, la viruela son como manchitas varicela. rojas, La manchas más. viruela ya está erradicada desde los años Al 50. revés, ¿no? ¿Dónde? Al revés, Al exacto. revés, más bien el sarampión es cuando son manchitas muy pequeñitas rosas, como Ujú. bastantes, y la varicela son ámpulas. Bueno, es que no me acuerdo, es que me dio casi el mismo año, pero no. Casi no te escuché. Como que se te cortó, Sebastián. Bueno, pero sí. Dice que le dio el mismo año, que por eso no se acuerda. Ah, no importa. Entonces, el sarampión, las lesiones son unas manchas. Creo apenas van a ver derma. Manchas también se le llaman máculas, es lo mismo. Manchas y máculas es lo mismo. Entonces, son manchas, son lesiones planas de la piel que son pueden tener diferentes tamaños, pero son lesiones muy pequeñitas, y muy pequeñitas me refiero de 2 a 3 milímetros, pero son lesiones planas, rojas o rosas. Y a diferencia y esto es importante también, el sarampión respeta las palmas y las plantas de los pies. Y la varicela, las lesiones son ampollas, son vesículas o ámpulas, cualquiera son sinónimos, que se les llega a llamar gotas de rocío. ¿Por qué? ¿No han visto cómo se ven pues las gotas de lluvia en cualquier lado? Es como si se formaran pequeñas gotas o gotas en todo el cuerpo. Entonces las lesiones son ampollas. ¿Por qué? Si nosotros hacemos una biopsia a un paciente que tiene varicela, vamos a ver esto a nivel histológico. Aquí está la capa córnea y en subcorneal, o sea, inmediatamente debajo de la córnea, vemos esta acumulación de líquido. Este es una ampolla. Entonces, histológicamente, esto se clasifica como una ampolla y es lo que se ve en la infección por varicela. Y esa sí te da en todo el cuerpo, no respeta ni palmas, ni plantas, ni nada. Y son lesiones que en la varicela no son tan dolorosas, sino nada más son ampollas. O sea, esa acumulación de líquido extracelular entre la epidermis, o son ampollas intraepiteliales. ¿Ok? Ahora, ¿a alguien de aquí no le ha dado varicela? A mí. A mí, Bueno, A mí nunca. sí, entre más grande Ya dicen ya que, o sea, ni el les dé sistema porque se inmune siente horrible. como que hace una reacción más fuerte, a diferencia de los niños, que en los niños es una reacción pues un poquito menos aguda. Entonces, No manches, bueno, pero la expresión es general. No, no. A mí me salió hasta en la lengua, o sea, todo el cuerpo estaba forrado total. Y se es que siente bien feo, pues yo estuve como 2, 3 semanas, en cama porque sí se siente horrible. sí es que es una reacción, o sea, el cuerpo activa de una forma mayor pues la inflamación o el sistema inmune, entonces hay fiebre, los síntomas son más acentuados que en los niños, o sea, en los niños como apenas se está formando el sistema inmune, de cierta manera no se activa tan fuerte, por así decirlo, o tan acentuado el sistema inmune. Ahora, a todos los que ya nos dio varicela aquí, el virus lo traemos con nosotros. Está en periodo de latencia, donde
ya les había dicho esto, dónde se guarda o dónde se duerme o dónde se hace este periodo de latencia el virus, en qué parte en qué células de nuestro organismo. Neuronas sensoriales. Exacto, en las neuronas, en los nervios. Entonces, ahí está el virus de la varicela. ¿Qué pasa sobre todo en pacientes, bueno, que ya son de la tercera edad? Disminuye su sistema inmune, o en personas tal vez que están predispuestas a mucho estrés, o que tienen alguna neoplasia maligna, un carcinoma, o que bajan sus defensas o su sistema inmune por alguna u otra razón, se reactiva este virus, pero en vez de volver a dar varicela, va a infectar, como forma, se llama así, infección por varicela zoster. No les puse imagen, mañana les voy a traer imágenes clínicas. Es la infección por varicela zoster o la reactivación de este virus da unas lesiones ampollosas o ampollas a nivel de las costillas o en la región costal, siguiendo el dermatoma afectado. ¿Qué es un dermatoma? Son las partes específicas como del cuerpo, así donde inerva cada nervio. Exacto. Las regiones donde inerva cierto nervio, todos tienen diferentes dermatomas, entonces son lesiones muy características porque es como si las dibujaran, o sea, donde están las ampollas están bien delimitadas porque es la región que está inervando ese nervio. Principalmente son lesiones en la región costal o en las costillas, siguiendo esos dermatomas, son en pacientes ancianos y son lesiones vesiculares o son ampollas y son muy dolorosas. O sea, no sé si alguien ha estado en contacto con un paciente o incluso familiar o alguien que haya tenido esta infección por varicela zoster. Mi mamá tuvo hace unos años. No sé si te platica o viste que son pacientes que describen que ni siquiera pueden estar, o sea, las lesiones no pueden estar en contacto con la ropa porque son lesiones que realmente pues duelen mucho porque están afectando los nervios. Ustedes saben que gracias a los nervios nosotros tenemos la sensibilidad, entonces son pacientes que ni siquiera toleran la ropa. Pero pues al final de cuentas son lesiones o son enfermedades que se tratan una vez reactivando su sistema inmune, no necesitan de ningún tratamiento específico. Se puede dar antivirales para tratar de disminuir la infección, pero son infecciones que se resuelven en 1 o 2 semanas, dependiendo el sistema inmune del paciente. Entonces, si nosotros hacemos una biopsia, ya sea en la fase aguda, que es la varicela, o en la fase de reactivación, que es varicela zoster, vamos a encontrar a nivel histológico estas ampollas. ¿Vamos bien? Esta es una imagen que les pongo de una esofagitis por herpes. Les había platicado que los virus dan o el tipo de inflamación que se acompaña con los virus es inflamación crónica, pero también pueden llegar a causar úlceras. ¿Y qué pasa en las úlceras? Hay pérdida del epitelio y en las úlceras siempre se van a acompañar de tejido de granulación. A ver, vamos a ver si se acuerdan. Gerardo. Muy bien, Gerardo. ¿Recuerdas de qué está formado el tejido de granulación? De fibrina, ¿no? ¿Qué más? El tejido de granulación está formado por proliferación de vasos pequeños, neutrófilos, fibrina y fragmentación nuclear. Y puede haber fibroblastos. Todo eso es parte del tejido de granulación. El tejido de granulación, acuérdense que se forma
en un periodo como de cicatrización o cuando pasa cierta inflamación para tratar de regenerar ese tejido o ese epitelio dañado. Entonces, las úlceras siempre se van a acompañar de tejido de granulación porque pues está tratando de formar un nuevo epitelio ahí. Entonces, a nivel macroscópico, así se ve la mucosa del esófago. Todas estas lesiones son úlceras. Entonces, estas son úlceras del esófago que a nivel histológico se ven así. ¿Qué tipo de epitelio tiene el esófago? Queratinizado. Es que hay 2 porciones. Plano estructurado puede no estar queratinizado dependiendo la porción. Bueno, no está queratinizado. Pero bueno, es que según la primera porción había una parte de queratina, la que estaba, o sea, más superior. Sí, puede estar queratinizada, que sería pues parte de la mucosa bucal, pero sí puede estar una pequeña porción queratinizada. Pero ambas porciones comparten el epitelio plano estratificado. Entonces, es esto que estamos viendo aquí. Todo esto es el epitelio plano estratificado. Y si observan bien aquí, esto pues ya no es el epitelio normal. Aquí se pierde el epitelio y yo sé que no se alcanza a ver, pero aquí hay proliferación de vasos, hay fibrina, hay neutrófilos, hay fragmentación nuclear. Esto es tejido de granulación. Entonces, si yo veo tejido de granulación en vez del epitelio, esto es una úlcera. ¿Ok? Entonces, esta es una úlcera y la mayoría de las úlceras, a menos de que sean por traumatismo o por algún agente físico que esté dañando el epitelio, se asocian a microorganismos. Y en este caso es como si hiciéramos un mayor aumento de esta área. ¿Y qué es lo que estamos viendo aquí? Polimorfonucleares, fragmentación nuclear, y vemos las células epiteliales. ¿Qué características tienen esta célula de aquí? Esta es una sola célula. A ver, Fátima, ¿qué característica le ves a esta célula? Multinucleada. Exacto, está multinucleada. Eso ya es una característica, dijimos, de las infecciones por virus. Otra característica es de que, si se fijan, bueno, aquí no se ve también. Ahorita les voy a pasar otra imagen. No sé si alcanzan a notar que los núcleos se amoldan entre sí. O sea, se unen, pero se trata de amoldar con este y con este. Este moldeamiento nuclear es característico de las infecciones por los virus herpes. Moldeamiento nuclear, multinucleación y aquí no se ve. Bueno, ahorita les voy a poner otra imagen. Otra sería que la cromatina se vaya a la periferia, que se refuerce la membrana nuclear. Todas esas son características de las infecciones virales por herpes. Entonces, macroscópicamente o por endoscopía se observan estas úlceras, se le toma una biopsia siempre, vemos que hay pérdida del epitelio y sin necesidad de hacer tinciones ni PCR, nosotros podemos sugerir o decir que esto es compatible. ¿Por qué? Porque estamos viendo las características nucleares de la infección por herpes. ¿Ok? En ese caso no habría cariorrexis y, o sea, disolución nuclear, doctora. Sí, pero yo creo que por la misma úlcera, no tanto por la infección viral, sino que el herpes, el virus herpes, lesiona tanto el epitelio que se forma este tejido de granulación, y esto que estamos viendo aquí sí es cariorrexis o fragmentación nuclear, pero se puede decir que por el daño, por la úlcera al tejido, al epitelio, pero no es algo que propiamente haga el virus. El virus
la respuesta inflamatoria que ocasiona es una respuesta mononuclear. Pero si daña tanto el epitelio, se forma este tejido de granulación y se acompaña de cariorrexis, inflamación aguda, proliferación de vasos, todo lo que ya dijimos que es el tejido de granulación. Ok, muy bien, gracias. ¿Vamos bien? ¿Alguna otra duda? Ok, ¿alguien alcanza a identificar? ¿Esto es necrosis? ¿Qué tipo de necrosis es? En la que se observan como algunas estructuras de lo que fueron estas células y se acompaña de infiltrado inflamatorio agudo, cariorrexis. ¿Cómo se llama este tipo de necrosis? ¿Licuefactiva? Licuefactiva, muy bien. Aquí, esto que ven aquí abajo, esto es el tejido residual. ¿En qué órgano estamos? Bueno, así para que no lo vean. Tiene muchos cambios, pero son trabéculas de células grandes con abundante citoplasma. Aquí hay sinusoides. Ganglio, no. No. Esto es el hígado. Todos estos son hepatocitos. Yo sé que está un poquito difícil porque no tienen su histología normal, pero son trabéculas de células grandes con abundante citoplasma y rodeadas pues por estos sinusoides que están dilatados. Entonces, esta es una infección por una hepatitis por herpes. Entonces, también un tipo de respuesta que puede hacer este virus es necrosis. Y si nosotros nos acercamos a los hepatocitos, vamos a ver estas mismas características. Son hepatocitos multinucleados. Se fijan cómo la periferia o la membrana nuclear es como si estuviera remarcada o tiene un color más intenso, oscuro en la periferia. Binucleadas o multinucleadas. Sí, aquí se ve un poquito este moldeamiento que les decía, que se unen los núcleos, pero no se sobreponen, sino que se amoldan como un rompecabezas. Esto es una característica también de la infección por virus. Este en específico fue un caso que vi allá en México de una paciente que tenía una infección en la piel, una infección que se llama Hailey-Hailey, que es una infección, un tipo de enfermedad dermatológica que forma ampollas en la piel y es una enfermedad, pues, se puede decir autosómica dominante y que se reactivó en la edad adulta porque disminuyó su sistema inmune o disminuyeron sus defensas y además observamos este tipo de células. O sea, este fue un hallazgo en las biopsias. Las mismas características que ya dijimos. Células grandes, multinucleadas con este moldeamiento. ¿Cómo se le llama a esta técnica que yo utilicé aquí? Con un anticuerpo para marcar esta célula y que se vea de color café, lo positivo, y el fondo de color azul. ¿Cómo se llama este tipo de técnica? Que utiliza anticuerpos. ¿Inmunistoquímica? Muy bien. Esta es la técnica de inmunistoquímica para virus herpes. Entonces, yo agarro un anticuerpo de virus herpes y yo marco a mi célula y es positiva para el anticuerpo. Vean cómo las membranas de los núcleos son positivas porque se tiñen de color café. Es el cromógeno. El cromógeno es como la pintura de color café. Entonces, vean cómo se observan la célula multinucleada con este moldeamiento de todos estos núcleos. Muy bien. Después nos brincamos a otro tipo del virus del grupo herpes, que es el citomegalovirus. Este tipo de virus es un virus del grupo herpes tipo B. Este virus causa infección principalmente en pacientes con enfermedades autoinmunes, principalmente en niños y en pacientes con infección por VIH o SIDA.
pero bueno, cualquier persona que tenga su sistema inmune deprimido, ya dijimos ayer varios ejemplos, puede adquirir esta infección por este virus. Entonces, infecta los monocitos y células precursoras de la médula ósea. Su forma de transmisión es transplacentaria, neonatal, a través de la saliva, vía genital y por iatrogenia. Esto quiere decir que pues intencionalmente se haga, así como las hepatitis, como varias infecciones que en su tiempo se transmitieron, por ejemplo, en pacientes que se les hicieron transfusiones con sangre infectada por hepatitis B, hepatitis C. También este tipo de infección se llega a dar si no se estudia adecuadamente la sangre que se va a transfundir. Les digo, afecta a pacientes inmunodeprimidos y en niños o en infecciones congénitas es muy característica sus alteraciones porque causa retraso en el crecimiento de los niños, ictericia, hepatoesplenomegalia, porque afecta a las células precursoras de la médula ósea, anemia, hemorragias por trombocitopenia y encefalitis, bueno, hemorragias asociadas a encefalitis, microcefalia, y en pacientes pues que ya crecen a largo plazo, causa alteraciones en el oído y en la inteligencia. Ok. El citomegalovirus causa un tipo de infección asociada, bueno, que se llama mononucleosis, que es un cuadro clínico o una enfermedad caracterizada por fiebre, linfocitosis atípica, adenopatías, hepatomegalia y hepatitis. Y en pacientes inmunodeprimidos causa infección de pulmones e infección del colon. Todos entienden el significado de todas las palabras, las adenopatías, por ejemplo. ¿O hay alguien que no sepa qué es una adenopatía? Muy bien. Este virus es muy característico al microscopio. Les digo, normalmente lo sospechamos en pacientes que tienen su sistema inmunodeprimido, pero al momento de hacer una biopsia, son inclusiones pues muy grandes, que incluso se les ha llegado a llamar cuando son binucleadas. Creo que no, sí, creo que traigo una foto ahí. Cuando son binucleadas se les llama inclusiones de ojos de búho. Entonces, así como los búhos tienen los ojos grandes, estas inclusiones cuando es una célula binucleada, toda esta es la inclusión viral, entonces son núcleos muy grandes que son característicos de la infección por citomegalovirus. Entonces, en este caso era una infección pulmonar caracterizada por infección por citomegalovirus. Estas son otras imágenes. Lo ideal sería que las viéramos así, como esta imagen de en medio. Se fijan, hasta parece un ojo. Pero hay veces que nosotros, las llegamos a ver así, que son núcleos aumentados de tamaño. Si nosotros las viéramos así como en esta célula, nada más el núcleo grande, hipercromático, irregular, lo podríamos sacar como compatible. ¿Y qué se tendría que hacer? PCR o inmunistoquímica para detectar el anticuerpo. Esta también son inclusiones nucleares muy grandes. Son las de mayor tamaño, de hecho. Lo mismo, esto se ve, esto es un Papa Nicolau. Un Papa Nicolau, bueno, es una citología cérvico-vaginal de una paciente con infección por citomegalovirus. Entonces, lo mismo, vean el gran tamaño del núcleo y cómo tiene un halo perinuclear aquí alrededor. Cuando se juntan dos células o cuando una célula tiene dos núcleos, con estas inclusiones se le llama que pues la célula aparece como en ojos de búho. Luego somos muy creativos para darle nombres a todas estas células características. Esto es lo mismo que vimos hace ratito del virus herpes. Es una infección en el esófago por citomegalovirus. Ahora, el citomegalovirus es característico por causar una respuesta inflamatoria aguda, a diferencia del resto de los
de los virus. Entonces, es muy característico que la infección por citomegalovirus se asocie a proliferación de neutrófilos o que cause úlceras. Esta fue una biopsia de un paciente de esófago con infección por citomegalovirus en un paciente con SIDA. Entonces, vean el infiltrado inflamatorio alrededor y estas células que pues llaman mucho la atención porque son células con un núcleo grande e irregular. En estos pacientes, aunque tengamos la sospecha, primero por ser un paciente inmunodeprimido, 2, el ambiente o el tipo de respuesta inflamatoria aguda, y pues estas células, pero a final de cuentas sí se corroboran con anticuerpos o con serología o con PCR para identificar el microorganismo. Esta es una nefritis o una infección de los túbulos del riñón. Entonces, vean cómo aquí está el túbulo dilatado y todas las células epiteliales, si no es que la mayoría, tienen estas inclusiones virales grandes con este halo alrededor, halo blanco, y todas están infectadas por citomegalovirus. Entonces, vean cómo parecen como ojos. Es muy característico esta infección. ¿Dudas? ¿Vamos bien? No, Muy bien. Otro tipo de virus de la familia herpes es el virus de Epstein-Barr, que causa también la enfermedad de mononucleosis infecciosa, puede causar linfomas y se asocia a carcinomas nasofaringeos. Bueno, esta imagen estaba volteada, pero este tipo de virus es una característica que tienen algunos de los virus que son infecciones víricas transformantes. ¿Qué quiere decir? La vía de acceso de este virus es respiratoria. Entonces, todas estas pues estructuras de color verde que se ven aquí es el virus. Entonces, ingresa al organismo y se aloja en la faringe. Aquí puede tener como dos vías o dos formas de infectar. Puede quedarse aquí en el aparato respiratorio o superior y causar mononucleosis, o puede transformarse o su genética, aquí tiene mucho que ver lo que platicábamos, o sea, la genética o el ADN de este virus le va a dar la pauta para si infecta de forma local o si se transforma. Aquí están volteadas las palabras, pero si infecta los linfocitos y se transforma en un linfoma. Este virus puede quedarse aquí, incluso causar una faringoamigdalitis vírica sin problema, o se puede transformar. Esta transformación va a depender de la capacidad aquí sí va a depender del virus, de la virulencia que tenga. Y este tipo de virulencia o estas características se las da el antígeno nuclear del virus del Epstein-Barr, que se abrevia como EBNA1, la proteína latente de membrana tipo 1, la tipo 2, el antígeno tipo 2, y tiene una característica que es un homólogo de la interleucina 10. Entonces, dependiendo las características genéticas, este virus va a causar infección de forma local o se va a transformar a un linfoma. ¿Qué dijimos que era un linfoma? ¿Cómo definirían un linfoma? ¿Mande? Déjame. Conecto la computadora. ¿Una alteración de los linfocitos? ¿Una alteración? Ajá. ¿Qué tipo de alteración?
Es una alteración, te voy a preguntar, ¿benigna o maligna? Benigna. Maligna. Es cáncer, ¿no? En el sistema linfático. Es como si dijéramos cáncer de las células linfoides. Es una neoplasia maligna de las células linfoides. Acuérdense que hay 3 vías, hay 3 vías de malignidad de las células, o hay 3 tipos de neoplasias malignas de las células, dependiendo su estirpe. ¿Cuál es la estirpe? Tenemos células linfoides, tenemos células epiteliales y tenemos células mesenquimales o del tejido conjuntivo. La neoplasia maligna de las células epiteliales se llama carcinoma. La neoplasia maligna de las células linfoides se llama linfoma. Y la neoplasia maligna de las células mesenquimales o del tejido conjuntivo son sarcomas. Esto lo vamos a ver más en forma la próxima semana, pero para que se vayan familiarizando con los nombres. Entonces, un linfoma es una neoplasia maligna de las células linfoides. ¿Qué células linfoides se pueden transformar en linfoma? Linfocitos, principalmente son las células inmaduras. Los linfocitos son las células de la médula ósea, eritroblastos, los megacariocitos, linfocitos T, linfocitos B, pero prácticamente cualquier célula linfoide, si se transforma maligna, se le llama linfoma, ¿ok? Entonces, el virus del Epstein-Barr es la etiología o la causa de muchos linfomas. En la mononucleosis infecciosa, que esto es una infección pues transitoria que se transmite, o sea, que se produce al infectarse la persona por, pues es de transmisión directa. Dicen que es la enfermedad del beso, y lo van a escuchar, porque se transmite a través de la saliva. En un paciente que tiene infección por virus de Epstein-Barr y transmite el virus a otra persona, esta persona se va a alojar el virus en las amígdalas y de ahí va a dar diferentes sintomatología. Una es adenopatías o inflamación de los ganglios regionales, fiebre y linfocitos atípicos. Estos linfocitos atípicos se van a observar en un frotis sanguíneo. Un frotis sanguíneo es una imagen como esta. Si a esa persona que tiene la infección por virus de Epstein-Barr se le toma una gotita de sangre, podemos encontrar estos linfocitos atípicos. Si se fijan, un linfocito, recuerden, tiene su núcleo bien delimitado, redondo, hipercromático, pero cuando tiene esta figura irregular, son linfocitos atípicos, característicos de la mononucleosis infecciosa. ¿Dudas de las infecciones virales? ¿Todo quedó clarísimo? A ver, vamos a ver si es cierto. Es el momento ahorita que pongan atención, porque les voy a preguntar. A ver, Aranza. Bueno. A ver, Aranza. Dinos en una biopsia de un paciente que tiene infección por herpes, ¿qué es lo que vamos a ver en la piel? ¿O cuál es la característica de un paciente, por ejemplo, que tiene varicela? Un paciente que tiene varicela y le hacemos una biopsia a una de las lesiones, ¿qué vamos a ver en las capas de la piel? Y vamos a ver ampollas, ¿no? Muy bien. Que era acumulación de líquido. Ampollas. Perdón. Muy bien, Aranza. Tejido granular, ¿no? Más bien será tejido de granulación, pero eso lo observamos en un paciente que tiene úlceras o que tiene, exacto, asociado a herpes.
A ver, tú mismo, Fernando. Una célula infectada por virus herpes tipo 1. ¿Qué características va a tener esa célula que a mí me van a hacer sospechar de una infección por herpes? Múltiples núcleos. Exacto. Esa es, yo creo que la más importante, esa característica. Es una célula multinucleada y otras de las características es de que se forme la cromatina en la periferia, que haya moldeamiento nuclear, que haya hipercromatismo de la membrana nuclear. Ok, muy bien. A ver, Sonia. Dime, de hecho de todos los virus que hay, yo creo que este es el único. ¿Qué virus causa las inclusiones virales más grandes en el núcleo? Que son inclusiones o son núcleos muy aumentados de tamaño, que son característicos. Es el que mencionábamos que era como ojos de búho, que se llaman citomegalovirus. Exacto. Entonces, las inclusiones virales por citomegalovirus son las inclusiones más grandes que ustedes van a ver en una célula infectada por virus. Más que herpes, más que el virus de la polio, o sea, todos los virus, las inclusiones virales por citomegalovirus son características porque son las más grandes a nivel morfológico. ¿Ok? Bueno, entonces creo que de los virus estamos bien. ¿Alguna otra duda? Vamos a pasar a las infecciones bacterianas. Son muchísimas infecciones bacterianas. Realmente describí las más comunes y con las que van a estar ustedes pues más en contacto en su práctica, pero sí es importante que le den una leída a todas. Vamos a empezar con las bacterias gram positivas y de esta con pues el grupo, la familia de los estafilococos. Y por mencionar el más común, el estafilococo aureus. A ver, José Luis, dime cómo se agrupan o qué forma adoptan o por qué se les llaman estafilococos a estas bacterias. Muy bien. Son bacterias que se agrupan en racimo de uvas, como lo estamos viendo aquí. Entonces, si nosotros vemos al microscopio varios cocos agrupados en racimos de uvas, sospechamos que es un estafilococo. Entonces, el estafilococo aureus, normalmente, ¿dónde están estas bacterias? Sí, ya vieron microbiología. En las vías respiratorias superiores. Exacto. Pueden estar ahí de forma comensal. ¿Todos saben qué es comensal? Como de primera instancia o como... O como el microbioma, lo que habíamos platicado, que son bacterias que podemos tener en el organismo e incluso en la piel. O sea, esta es una bacteria que todos tenemos en la piel y que actúa como microbioma. Dijimos que el microbioma son los microorganismos que tenemos en el organismo que ayudan a las funciones normales, pero no causan infección o enfermedad o no son bacterias patógenas. Entonces son bacterias del microbioma. Una es el estafilococo aureus. Pero, ¿qué pasa cuando esta bacteria, cuando disminuye el sistema inmune, se deprime y causa infección? Una de sus características es de que destruye de forma local los tejidos del anfitrión y causa estas enfermedades, principalmente síndrome de shock tóxico, infecciones respiratorias, osteomielitis, infecciones cutáneas como abscesos, forúnculos, antrax simpético, heridas, endocarditis y puede causar intoxicación gastrointestinal. ¿De qué color se van a teñir? Bueno, aquí ya se está viendo. Esta es una biopsia de pulmón. Aquí alcanzan a ver las paredes alveolares, cómo están rotas en algunas, en algunas áreas, pero lo que llama la atención es esto. Estas áreas que se ven pues como cúmulos de células
que es una inflamación. Y aquí nosotros hicimos la tinción de Gram. Como son bacterias Gram positivas, se van a teñir de color morado o púrpura. Entonces, digo, no se ve tan bien, pero deben de adoptar pues un patrón o agruparse en forma de racimo de uvas o en nidos. Entonces, si nosotros vemos estas bacterias Gram positivos acompañadas de un infiltrado inflamatorio agudo y crónico, podemos sospechar de una infección por esta bacteria, pero ¿quién es el que va a darle el nombre específico o el nombre a esta bacteria? Pues el infectólogo o el que realice el cultivo. Nosotros nada más podemos decir que es una neumonía o una infección pulmonar aguda asociada a, eso sí le podemos poner, a bacterias que se agrupan en racimo de uvas. Podemos poner compatible con estafilococos. Más bien con Staphylococcus aureus. ¿Qué dijimos que era compatible, Jocelyn? Tú, sí. Tu otra compañera, Jocelyn Márquez López. Tu otra compañera tiene otro nombre, ¿no? Ni siquiera la veo. Bueno, tú. Cuando decimos que es un diagnóstico compatible, ¿qué estamos tratando de decir? Ajá. Que las hace un poquito más resistentes al resto de las demás. Entonces, aquí están las micobacterias. Todos alcanzan a ver la imagen. Se adhieren al receptor, en este caso, ¿qué célula es este? Es un macrófago alveolar, están en los pulmones, ingresan a la célula y aquí lo que hacen es de que causan, ya vimos que hay varios pues, mecanismos de defensa o de patogenicidad que hacen las bacterias para sobrevivir y para infectar múltiples. Entonces, manipulan el fagosoma, bloquean la maduración. ¿Y por qué hacen estas características o estas acciones? Porque tienen ausencia de pH ácido y forman un fagolisosoma ineficaz. Entonces, todas estas características hacen o impiden que se destruya o que el macrófago destruya la bacteria. ¿Y qué es lo que pasa? Se empiezan a proliferar, empiezan a proliferar y causan bacteremia, que es bacterias en la sangre, con diseminación, estos anticuerpos. Y dependiendo qué tan grande esté la ampolla, bueno, la lesión dérmica, dependiendo de los milímetros, se va a considerar positiva o negativa. Y positiva o negativa puede ser si ha estado en contacto con la bacteria antes. No podemos ver nada más por esta prueba de tuberculina si tiene un complejo de Ghon en los pulmones, pero sí podemos sospechar si ha estado en contacto con la bacteria. Entonces, a nivel celular, ¿qué es lo que pasa? Si está positiva, quiere decir que hay macrófagos con las bacterias en su interior. Y esta infección también se considera de cierta manera una infección un tanto latente. Hay personas que han estado en contacto con esta bacteria, que han inhalado la bacteria y que tienen su complejo de Ghon. Digo, aquí nosotros nos podemos hacer una radiografía todos el día de mañana,
para ver nuestros pulmones, a ver si no tenemos un complejo de Ghosn y ni siquiera haber tenido sintomatología. Entonces, es la forma de infección primaria que puede ser asintomática. Ahora, ¿qué pasa cuando se reactiva o cuando deja de estar latente esta infección? Se activan varias quimiosinas, varios receptores, puede disminuir el sistema inmune, que esto es lo más común. Esta infección principalmente ataca, incluso puede causar la muerte en pacientes inmunocomprometidos, y es cuando ya se activan estos macrófagos y causan la infección o la forma patógena o infectante del microorganismo. Entonces empiezan a proliferar, se empiezan a multiplicar estas bacterias, proliferan los macrófagos. ¿Y qué pasa? Dijimos cuando tenemos múltiples macrófagos asociados a linfocitos T, estos que están en la periferia, y con necrosis caseosa, este es un granuloma por tuberculosis o un granuloma caseificante, que se da por la activación de esta bacteria, porque disminuye el sistema inmune, principalmente por eso. Por aquí sí tiene que ver con el sistema inmune más que por la bacteria, porque la bacteria puede estar de forma asintomática o en latencia en el pulmón. Ahora sí que puede estar toda la vida en un paciente de forma latente, pero si se activa, quiere decir que se deprimió, que disminuyó el sistema inmune de la persona. ¿Sí? ¿Sí se entendió? ¿No los confundí? Ok. Esto pasa a nivel celular. ¿Qué es lo que pasa en los tejidos? Entonces, tenemos primero la infección, o sea, ingresa el microorganismo de alguna otra manera. Aquí está la infección primaria. Esta infección primaria, pues va y se aloja en los pulmones, en las porciones apicales, que se forma el complejo primario o complejo de Ghosn, que es un tipo de caseificación localizada. Ahora podemos o de aquí puede adoptar diferentes caminos. Esta lesión, pues también se puede dar en los ganglios linfáticos peribronquiales y se puede curar. ¿Qué quiere decir? O sea, que puede entrar a una fase de cicatrización. Y esta cicatrización se pueden observar, por ejemplo, en pacientes que se les hacen autopsias, que ni siquiera falleció por eso, y encontrar estos nódulos cicatrizados o completamente resueltos de la infección. Ahora, puede adoptar otro camino, puede ser una lesión latente. Los organismos latentes o los organismos donde se puede de cierta manera quedar dormida la bacteria, puede ser pulmón o extrapulmonar. Entonces, al momento de ser latente, pues cabe la posibilidad de que se reactive y ya no sería una tuberculosis primaria, sino ya es una tuberculosis secundaria. Esta tuberculosis secundaria, pues la mayoría de las veces puede afectar o puede infectar el propio pulmón, aunque ya esté la lesión aquí, pero ya puede causar cavidades y múltiples lesiones sintomáticas y causar pues fiebre, dificultad respiratoria, tos con flemas, todas esas síntomas respiratorios los puede causar la tuberculosis secundaria, o puede diseminarse por vía hematógena, por medio de la sangre, a otros órganos, principalmente vaso e hígado, y causar infecciones ahí también. ¿Qué pasa cuando tenemos afección no solo de uno, sino de más órganos? Se le llama tuberculosis miliar. Entonces, podemos llegar a esta tuberculosis miliar directamente de un complejo primario, o sea, ni siquiera puede entrar en estado de latencia. O sea, un complejo primario puede pasar automáticamente a una tuberculosis primaria progresiva. Esto se da principalmente en pacientes inmunodeprimidos, o en pacientes que tienen SIDA, es lo más común que van a ver, o pacientes que estén post-trasplantados. Son pacientes que inmediatamente desarrollan de una infección primaria, de una infección desde el primer contacto con la bacteria, desarrollan tuberculosis
primaria progresiva y a su vez puede diseminarse y causar una tuberculosis miliar. Ok, entonces a nivel de pulmón, las lesiones macroscópicas son lesiones cavitadas. ¿Qué quiere decir cavitadas? Que tienen pues como quistes adentro y tienen el aspecto macroscópico o el por qué se les llama caseificadas, es porque tienen, parece como si fuera un queso gruyère. No sé si han visto un queso gruyère así como si estuviera muy friable o si se desmoronara, así se ve macroscópicamente la necrosis caseosa. Ahora, estas lesiones pues pueden quedarse ahí, pueden cicatrizarse o se pueden diseminar a otro lado. ¿Sí? ¿Quedó claro la tuberculosis? Ahora, esta bacteria tiene una característica que para pasar del complejo o de la infección primaria a tuberculosis secundaria progresiva o incluso miliar, pueden pasar semanas o incluso años. Sí, estoy segura de que ya vieron en microbiología las características de esta bacteria, pero no se acuerdan. ¿Cuánto tiempo tarda en incubarse esta bacteria? 7 días, ¿no? Más. De hecho, 14 días. Ajá, exacto, más de 14 días, incluso meses, un mes. O sea, es como el promedio a veces que le dan. El tratamiento en pacientes con tuberculosis mínimo dura de 6 meses hasta un año, porque son infecciones o son bacterias latentes, son bacterias muy resistentes y de crecimiento lento. Entonces, eso hace también que sea muy difícil, pues, curarlas o darles el tratamiento adecuado, porque son tratamientos muy prolongados. Entonces, así como viene aquí la imagen, la línea de tiempo, cómo pueden pasar semanas o años. Un paciente, por ejemplo, que tuvo una infección primaria en la infancia, puede llegar a desarrollar tuberculosis miliar en la edad adulta, incluso en la vejez. Entonces, esta bacteria es por eso que es un poquito más, bueno, no un poquito más, tiene esta característica de ser virulenta, patógena, porque es de crecimiento lento. ¿Sí? Macroscópicamente, este complejo de Ghon que ya vimos, que son estos nódulos primarios caseificantes, se ven así. Son lesiones quísticas, nodulares, bien delimitadas, que tienen en el centro, esta es la necrosis caseosa, y esto es lo que le da el aspecto como si fuera de queso gruyère, así lo describen, pero es por la necrosis. Entonces, estas son lesiones características, o es el famoso complejo de Ghon, que son estos nódulos caseificantes. Este es un ejemplo macroscópico de una tuberculosis miliar en el vaso, donde se observan estos tubérculos o estos nódulos blanco-grisáceos por todos los granulomas caseificantes. Creo que se los voy a repetir toda la vida. Este es un granuloma por tuberculosis, son macrófagos epitelioides, linfocitos, necrosis en el centro y en la periferia. Estas son células gigantes multinucleadas. De hecho, el día de hoy vimos un caso de un paciente que mandaron biopsias de vejiga sospechando una neoplasia maligna y realmente tenía tuberculosis en la vejiga. Entonces, la verdad es que le voy a tomar foto de ese caso para mostrárselo. Inmediatamente se observa la necrosis y se observa la periferia con los macrófagos, aunque no tenía células gigantes multinucleadas, pero los granulomas por tuberculosis son muy característicos. Y en este caso, esta es una tinción, ¿cómo se llamaba la tinción? ¿Recuerdan? En búsqueda de micobacterias, que la resalta de color rojo. Es la tinción de Ziehl-Neelsen, se llama. La tinción de Ziehl-Neelsen nos ayuda a detectar micobacterias y se tiñen de color rojo.
este paciente, o sea, el que nosotros veamos tantos grupos de bacterias o de micobacterias, esto habla de que tiene su sistema inmune muy deprimido, porque normalmente se observan algunos bacilos, o sea, son escasos, pero el que nosotros veamos tantos, quiere decir que la bacteria se proliferó, porque su sistema inmune de cierta manera pues no se lo impidió. Entonces, entre más se replique la bacteria, habla de que no hay un mecanismo de defensa que la detenga, de un paciente muy inmunodeprimido. ¿Dudas hasta aquí, muchachos? No, maestra. No, doctora. Una leída y queda todo, doctora. ¿Mande? Con una leída se queda todo, doctora. Bueno, espero que sí. Bueno, le voy a parar aquí. Siempre voy a parar como unos 10 minutos antes porque... Y bueno, he escuchado y he visto en varias conferencias que después de los 45 minutos, como que la persona deja de... Bueno, como que no ponemos tanta atención en general, o sea, en varios estudios que se han hecho. Y digo, aunque me fui ahorita de largo 1 hora 45, pero prefiero detenerme como un poquito antes y recapitular varias cosas como para que se vayan quedando grabadas. ¿No hay dudas entonces de las bacterias que llevamos hasta ahorita? Creo que no, doctora. A ver, vamos a ver. Aquí no le pregunté. Miss, Mande. más como duda sería como una curiosidad porque creo que el tratamiento de la tuberculosis se hace en tres procedimientos, ¿no? O sea, en 3 partes. Ujú. Si la bacteria no fuera tan resistente, ¿se podrían hacer de uno solo? Pues ya sea, de hecho ahorita ya hay un medicamento, antes eran 5 medicamentos en uno, y ahorita ya son, ay, no recuerdo el nombre, Truvada me parece, que es un solo medicamento que se da, que ya tiene varios antibióticos, por así decirlo, en uno, pero sí, el periodo, como es una bacteria, te digo, muy resistente y de crecimiento lento, el tiempo creo que no se ha podido reducir. O sea, aunque ya se han desarrollado medicamentos, o sea, un solo medicamento, pero el tiempo que se da mínimo son 6 meses, porque la bacteria de cierta manera es un tanto resistente porque es resistente y porque es de crecimiento lento. Entonces Y tarda por en... ejemplo, el hecho de meter tanto antibiótico al organismo no es tóxico hasta cierto punto. Sí, claro. O sea, lo que les comenté la vez pasada, que los antibióticos destruyen esa bacteria, pero también acuérdense que tenemos bacterias del microbioma, pues de la flora intestinal normal, pues sí, en general de todo el organismo, que también se destruyen. Entonces, ¿qué es lo que pasa al destruir esas bacterias? Pues tenemos el riesgo de que otras bacterias causen pues patogenicidad o enfermedad. Entonces, sí, claro. O sea, los antibióticos, al ayudar a a resolver una infección, de forma secundaria, son los efectos secundarios, van a causar otras alteraciones. Sí. Pero pues aquí hay que contrarrestar. Es más importante quitarle la infección por tuberculosis a una paciente y después nos preocuparemos por esas bacterias del microbioma que se destruyeron, o si se desarrolló otra infección, pues también darle su antibiótico. Es como un círculo vicioso. Pero Sería sí, como sí, relación costo-beneficio. exacto. Más bien, ¿cuál es el mayor daño que se está viendo en el paciente? La infección por tuberculosis. Entonces hay que tratar esa. Y si si en el camino de tratar esa bacteria se desarrolla otra infección, tratarla en ese momento. Pero no es de que no le vamos a dar ni un antibiótico porque puede desarrollar otra, ¿no? O sea, hay que tratarlo y pues vamos viendo cómo va evolucionando el paciente. Tal vez no tenga ninguna otra infección, tal vez se cure sin que haya complicaciones. Eso sería lo esperado en todos los casos. Pero si se da una sobreinfección o se da un efecto secundario no deseado, pues es tratarlo, como todo. Ok, gracias, Miss.
De nada. ¿Alguna otra duda? Tinción de Sil Nielsen, no había visto tu comentario, sí. José Luis, es la de Sil Nielsen. La de Masón, no masones. Masón es para las fibras de colágeno o para la fibrosis. Muy bien. Ok, entonces voy a pasarle lista. Vinicio. Presente. Fátima.